Esta historia es de Andrea Serrano Sánchez y dice: Hola Sara, esta es mi historia. Cuando tenía 4 o 5 años, en una casa a la que me había mudado recientemente, no sé por qué, pero yo siempre veía a una señora en el baño. Estaba al lado de mi cuarto, así que la veía seguido. Le decía a la señora de espaldas. Yo le platicaba a mis papás de ella. Mi mamá pensaba que era una historia que me contaba mi papá, mientras que mi papá pensaba que era una historia que me contaba mi mamá. Hasta que un día se les ocurrió preguntarse el uno al otro que qué onda con ese cuento de la señora de espaldas, solo para enterarse de que ninguno de ellos me había contado ninguna historia sobre ninguna señora. Por cierto, cuando llegamos a esa casa, mi mamá se sacó de onda porque atrás de todas las puertas de la casa había una postal como católica y había un crucifijo dibujado como con pintura roja. Según yo, la señora de espaldas tenía el cabello largo y oscuro, usaba un vestido largo. Afortunadamente no recuerdo mucho de cómo era. En fin, ella siempre estaba en el baño, así que me daba un poco de pánico y sentía que me miraban o escuchaba voces cuando estaba en él. Incluso de repente parecía que escuchaba gritos a la distancia. La casa en general era muy rara. Siempre pasaban cosas extrañas. Como cuando una vez escuché a mi madre llamándome, pero eso no podía ser, ya que ella estaba justo al lado de mí. Ella también lo escuchó y las dos sentimos mucho miedo. Un día mi madre me preguntó: ¿por qué le dices la señora de espaldas? A lo que yo le contesté, como si fuera obvio, ya que pues siempre está de espaldas, mamá. Así que nunca le he visto la cara. Meses después de mudarnos de esa casa, descubrí que en esa casa antes habían hecho como algunos rituales malignos y que luego una vez la usaron para ofrecer a una señora. Esa casa antes habían hecho como algunos rituales malignos y que luego una vez la usaron para ofrecer a una señora. Yo me imagino que esa señora que veía era esa misma señora que nunca pudo descansar. Faltaban pocos días para Halloween y una de las mansiones del terror más extremas de todo el país se había puesto en mi ciudad. Estarían solo un par de semanas y el precio era bastante elevado, pero mis amigos y yo decidimos que teníamos que ir. Juntos hicimos postres y los vendíamos en la escuela. Por las tardes, algunos salíamos a pasear perros en nuestra colonia, hasta que lográramos recolectar el dinero para que pudiéramos ir todos. Y luego nos juntamos todos un sábado por la tarde-noche para por fin poder vivir esa increíble experiencia. Llegamos y la fila para entrar era larguísima. Llevábamos esperando casi 2 horas cuando por fin llegó nuestro momento para entrar. Nos sorprendimos cuando el de la entrada nos estaba explicando las reglas y luego nos dijo que no podríamos entrar todos juntos, ya que el acceso era 1 por 1 y con algún tiempo entre accesos. Nos pusimos tristes al darnos cuenta que no podríamos estar juntos, pero supimos que esto era para hacer la experiencia más intensa, y como a mí siempre me encanta todo lo que tiene que ver con el terror, estaba muy contenta. Mis amigos estaban un poco asustados y como sabían que a mí me encantaba todo sobre este tema, hicieron que yo fuera la primera en entrar. Yo estaba muy nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Tenía mucho tiempo que no entraba a una casa del terror. Cuando llegó mi turno, una persona abrió la puerta desde adentro y comenzó a gritar: ¡Por favor, entra! ¡Necesitamos ayuda! ¡Que alguien nos ayude, por favor! Yo entré y ella cerró la puerta detrás de mí e inmediatamente comenzó a reírse como una lunática. Estaba muy oscuro y yo apenas podía verla, pero lucía realmente aterradora. Luego comenzó a gritarme: ¡Avanza, avanza!, mientras golpeaba el suelo con sus zapatos. Yo empecé a caminar, pero era bastante difícil. Las luces eran muy tenues y parpadeantes. Todo el lugar estaba lleno de lo que parecían ser restos de cuerpos. Se escuchaban ruidos de motosierras. En los siguientes cuartos, más actores de la mansión me seguían gritando y diciendo cosas aterradoras. Me empujaban y me asustaban de distintas maneras. La mansión era realmente aterradora. Llegué a un pasillo donde no había nadie más que un sujeto parado al final. Casi no podía verlo porque las luces ahí eran inexistentes. El pasillo solo se iluminaba por la casi nula luz que llegaba de las habitaciones adyacentes. De hecho, no pude ver al sujeto hasta que estaba justo frente a mí y lo escuché decir: ¡Alto ahí! Luego cubrió mi cabeza con una bolsa de tela y me dijo: ¡Ahora tienes que venir conmigo! Tú eres la siguiente.
tomó mi mano y me llevó por un camino que no pude ver, ya que tenía la cabeza cubierta, pero parecía estar más iluminado. Llegamos a una habitación oscura y él me dijo: «Párate aquí». Y luego comenzó a tocarme de una manera inapropiada. Esto me pareció demasiado para una mansión del terror. Y yo le grité que parara y luego me quité la bolsa que me había puesto en la cabeza. Cuando hice esto, el sujeto retrocedió y luego pude escuchar un sonido metálico. Yo no podía ver nada, así que saqué mi celular de mi bolsa y prendí la linterna, a pesar de que nos habían dicho que por ningún motivo debíamos sacar nuestros celulares. Al hacerlo, pude escuchar como él decía: «Una más que rompe las reglas», seguido de una aterradora carcajada. «Ahora sufrirás el mismo castigo que las demás». Yo estaba en shock. El sujeto tenía una apariencia aterradora. Su ropa estaba extremadamente sucia y roja. Parecía que no se había limpiado en meses. Su mirada era petrificante, pero atrás de él había una pila de cuerpos. Mis piernas temblaban. Esto definitivamente no era parte de una actuación. Todo se veía demasiado real. El sujeto estaba sosteniendo un par de cuchillos en sus manos y luego dijo: «Comencemos», mientras comenzaba a caminar hacia mí. Cuando di el segundo paso, uno de los cuerpos le sujetó el pie y el sujeto cayó al piso. «Así que seguías viva», dijo, mientras escuchaba una débil voz que me decía que corriera. Antes de que el sujeto se levantara, yo corrí hacia la puerta y por el pasillo hasta regresar a la parte donde me había encontrado con el sujeto. Y luego entré a la siguiente habitación. Enseguida uno de los actores me regañó y me dijo que no debía de usar mi celular ahí. Yo le expliqué que alguien me había atacado y me había tocado de manera inapropiada, que además había atacado a otras personas y que necesitaban ayuda. Él se espantó. Era un chico un poco más grande que yo. Creo que no sabía qué hacer, así que solo me llevó a la salida. Ese ya era el último cuarto del recorrido. Al salir, todos mis amigos ya estaban afuera y estaban algo confundidos porque yo había salido de última. Los encargados de la mansión no quisieron hacer nada. Pensaban que yo solo me había asustado mucho, pero no me creyeron nada de lo que les estaba contando. Así que mis amigos y yo le llamamos a la policía. Ellos tardaron casi media hora en llegar y al llegar revisaron el lugar. Yo les enseñé por dónde me había llevado el tipo y al entrar al cuarto se encontraron con los restos de 9 personas. Pero el sujeto que había hecho eso ya se había ido. Lamentablemente la chica que me salvó la vida ya había perecido. La policía clausuró la mansión del terror inmediatamente e iniciaron una investigación. Al día de hoy, han pasado casi 10 años y la policía no ha dado con el culpable, y yo nunca he vuelto a entrar a una casa del terror. El año pasado empecé a estudiar la licenciatura. Era una universidad pública, así que la seguridad y limpieza del lugar no eran de lo mejor, pero la biblioteca del campus era enorme y muy bella. Era el único lugar del que todos los alumnos nos sentíamos orgullosos, y como a mí siempre me había encantado leer, la disfrutaba mucho. A decir verdad, mi carrera era bastante tranquila durante el primer año. Casi no me dejaban tareas y los trabajos eran muy sencillos. Aún así yo me quedaba casi todos los días hasta tarde en la biblioteca, ya sea leyendo un libro o usando mi celular con la red de la escuela, recostada en los sillones, que por cierto eran extremadamente cómodos. Algunas veces también me sentaba en las computadoras a ver videos con mis audífonos. Precisamente estaba haciendo esto una noche cuando un sujeto se me aproximó. Al principio no lo noté porque no escuchaba nada con mis audífonos. No sé cuánto tiempo habrá estado detrás de mí sin que me diera cuenta. Cuando lo vi me asusté un poco inicialmente. Rápido me quité los audífonos. Estaba a punto de preguntarle qué estaba haciendo detrás de mí viendo hacia mi pantalla. Pero antes de que siquiera pudiera decir una palabra, él me interrumpió. Esa también es mi serie favorita, dijo. ¿Te molesta si la veo contigo? Sí me molesta, le contesté. Prefiero estar sola. Buenas noches. Le dije y me puse mis audífonos nuevamente. Él tomó la silla que estaba a un lado de mí y se sentó a ver mi pantalla. Yo traté de ignorarlo, pero notaba que el sujeto seguía intentando hablarme. Yo no podía escucharlo por los audífonos, así que no le presté atención. Pero un punto, el sujeto tomó uno de mis auriculares y lo sacó de mi oído. Oye, te estoy hablando, no me ignores. No tienes por qué ser así de grosera cuando estoy tratando de ser amigable. Yo solo le contesté, te pido por favor que no me sigas molestando. Y volví a colocarme el auricular, pero el sujeto volvió a quitármelo casi inmediatamente. No te enojes, dijo. Yo solo quería ser amigable contigo. Eres una chica muy linda y me llamaste la atención. Ya era demasiado para mí.
Me levanté de mi lugar y fui a la entrada con el guardia de seguridad. Le comenté que había un sujeto que me estaba molestando y le pedí que hiciera algo. Él se portó muy amable y me acompañó de regreso para lidiar con él. Al llegar, lo primero que hizo fue pedirle su credencial de estudiante. El sujeto le contestó que la había olvidado, así que el guardia le pidió su nombre y su número de ID, pero él no supo dárselo. Parecía ser que el sujeto ni siquiera era un estudiante de la universidad, así que el guardia lo sacó de la biblioteca y le pidió que no volviera más y no estuviera molestando a los alumnos. Yo le agradecí rápidamente al guardia y luego regresé a las computadoras para continuar viendo mi serie. Vi un par de capítulos más para distraerme y luego preparé mis cosas para irme a mi casa. Eran casi las 10 de la noche, así que estaba por pasar el último camión. Salí de la biblioteca y me apuré para llegar a la parada. Yo iba tan apresurada por alcanzar al camión que no noté que el sujeto estaba ahí escondido, detrás de un basurero. Yo apenas si alcancé a lanzar un corto grito antes de que el sujeto se abalanzara sobre mí y sujetara mi boca con su mano. Mientras estaba encima de mí sosteniéndome, soltó una carcajada. ¿Te gusta ser una chica mala, verdad? Pues ahora te castigaré. Te enseñaré quién manda. Serás mía y no tendrás ninguna queja al respecto. Luego sacó algo del bolsillo de su pantalón y lo puso en mi nariz. No sé lo que era, pero me hizo sentir muy débil. No perdí el conocimiento ni nada. Podía ver, escuchar y sentir todo, pero no podía mover mi cuerpo ni gritar. Él luego se levantó y comenzó a arrastrarme de los pies hacia detrás del basurero en donde se escondía. Todo lo que podía hacer en ese momento era llorar. Cuando de repente escuché una voz. ¿Están bien? Escuché un grito de por aquí. Era la voz de una chica. Ella estaba sola. Cuando pasó detrás del basurero y nos vio, rápidamente supo lo que estaba pasando. El sujeto se rió y dijo: ¡Qué afortunado soy! Esta noche tendré premio doble. Mientras se lanzaba rápidamente contra ella, yo estaba a punto de cerrar los ojos. No quería ver cómo atacaba a otra chica por mi culpa, pero lo que sucedió fue impresionante. El sujeto no pudo siquiera tocarla cuando ella ya lo tenía sostenido y con alguna clase de llave de artes marciales. Rápidamente lo dejó sin conocimiento. Luego de eso, ella se acercó a mí y me dijo: no te preocupes, vas a estar bien. Sacó su celular y llamó a seguridad del campus, que básicamente era el guardia de la biblioteca. Él llamó a la policía y ellos arrestaron al sujeto. Para cuando llegaron, yo ya podía empezar a mover mi cuerpo. Lo primero que hice fue abrazar a la chica que me ayudó y agradecerle por haber salvado mi vida. Estava andando em cima do asfalto.